Epa, 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 chamos seguidores, estamos de vuelta en tu programa. Gracias por permanecer fieles con nosotros. Hemos hecho este contacto telefónico y hemos sabido claramente de que nuestra iglesia a nivel nacional se está moviendo y hay espacios donde podemos promover nuestra fe y acercarnos plenamente con el Señor. Recordemos que el encuentro con Jesús se lleva muy directamente y con mucha efectividad a través de la oración. Pero también la oración debe ser dinámica y la comunión con el resto de nuestros hermanos para encontrarnos, hacer oración también se hace efectivo. Ese es el mensaje que desde Pachamo le hacemos a ustedes como una constante. Bien, seguimos con nuestro espacio de Pachamo y como siempre trayéndoles nuevas sorpresas y nuevos talentos. Vamos a tener en este segmento la oportunidad de encontrarnos con un amigo con quien ya habíamos hecho anteriormente un contacto telefónico y que ahora lo hemos traído hasta el programa. Lo prometido es deuda, así que recibimos a Héctor Di María. Héctor Di María, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, padre. Gracias por invitarnos a su programa y gracias a toda la teleaudiencia de Pachamo. Claro que sí, que Dios te bendiga y gracias por aceptar la invitación. Hace poco conversamos por teléfono y ya mira, como por arte de magia, ¡plaf!, apareciste aquí. Eso es buenísimo. A ver, vamos entonces a conocer un poco sobre Héctor. Héctor, mucha gente pues te conoce, otra tanta no, y esto es un poco la intención de saber, antes de hablar un poco de tu música, quién eres. La gente quiere saber evidentemente algo sobre los artistas, saber quiénes son, de dónde vienen, cómo fueron sus inicios. Entonces, nos gustaría que nos hablaras primeramente, Héctor Di María, tú eres nativo del estado Zulia. Eso es correcto. ¿Okay? ¿De Cabimas o Tijuana? Cabimas. De Cabimas. Naciste ahí hace 36 años. Ya. 36 años. Cuéntanos. Ok, ahí comenzaste entonces con tu vida, comenzaste con tus estudios y luego tu etapa esencial, donde digamos que comenzó toda tu historia musical, fue digamos que con la parte del seminario, porque estuviste en el seminario. Sí, correcto. Okay. Me inicié desde muy joven, me inicié en los caminos de la iglesia, trabajando en la parroquia, perdón, con la música. Recuerdo que el primer instrumento que aprendí a tocar fue el cuatro, gracias a Eduardo Pachano, mi padrino. Luego cuando, siendo un adolescente, comenzó a tocar la guitarra y a formar parte del grupo de oración de la Renovación Carismática de Tía Juana. Soy nativo de Cabima y pertenezco a la parroquia de los sacerdotes Agustino y Recoleto, específicamente Nuestra Señora de Lourdes de Tía Juana. De Tía Juana. Ahí entonces comenzaste ya con la música. ¿O ya habías empezado antes o todavía no habías empezado nada con la música? Me inicié como se inician muchos jóvenes, formando parte del Ministerio de Música, de la Renovación Carismática, cantando en los coros. Teníamos un coro de niños, recuerdo, de actividades que hacíamos los domingos junto con los sacerdotes. Y teníamos una pastoral infantil. Ahí comencé junto con otros hermanos de la Renovación con la música. No así con la composición. La composición fue luego... Y no mucho después. Sí, como 5 años después, cuando ya voy a un encuentro con el Papa Juan Pablo II en el año 96, donde comencé a escribir una canción dedicada a la Virgen. Mi primera canción fue dedicada a la Virgen, el canto del Magnífica. Ok, ¿ya estabas en el seminario en ese momento? ¿Aún no estabas? Comenzaba... Eso dio pie a que tomaras la decisión de entrar al seminario, ¿cierto? Sí, todo el trabajo en la parroquia, integrarme al grupo de oración, a la catequesis, a la misa, los domingos, incluso hasta misa diaria, resonó en mí ese deseo de dejarlo todo. Siempre hay un momento clave en la vida de todo cristiano, de todo católico, donde tú sientes ese llamado, ese ven y sígueme que toca la puerta. Y yo sentía que ese ven y sígueme con radicalidad llegó a mi vida cuando tenía 16, 17 años. Ya estaba en la universidad, comencé a estudiar música en Maracaibo, dejé la música el primer semestre, comencé para estudiar educación y fue allí en el segundo semestre de educación cuando dejo todo para irme al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, que fue en el año 96, septiembre del 96. El Papa estuvo en... febrero de ese mismo año. Y luego entonces tú decides, o sea, a partir de allí entras al seminario. Sí, creo que ese encuentro en los próceres con los jóvenes, el Papa, de todas las actividades que el Papa hizo un encuentro en los jóvenes que muchos recordarán que el lema era despierta y reacciona, es el momento. Es el momento. Y allí observé muchos sacerdotes celebrando la Eucaristía. Entre estos estaba el padre Rafael Chávez, que ya lo conocía, porque iba a Cabima a dar conciertos. Y yo sentía que por allí era mi camino. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, colocarlo en el primer lugar de mi vida y a través de la música. ¿Y por qué no como sacerdote? Me hice esa pregunta y me lancé
Okay. Si quizás no hubiese experimentado nunca, si no hubiese entrado al seminario, no hubiese experimentado cuál era mi vocación, que luego de estar mucho tiempo en el seminario, descubrí que no era por allí el camino. Igual seguí trabajando en la música. Ok, hay muchas cosas que nos gustaría saber, y entre una de ellas es que estuviste en el seminario, pero lo cortaste porque te fuiste a Italia. Sí. Cuéntanos qué fuiste a hacer a Italia. La experiencia en Italia fue maravillosa porque luego de terminar los estudios de filosofía, en la formación sacerdotal se estudia la primera parte de filosofía, luego teología, conocí un sacerdote llamado Eudo Rivera, que era mi profesor de francés y formaba parte de la espiritualidad de los focolares, este movimiento nacido en Italia, cuya fundadora es Chiara Lubich. Y él me propone a mí y a otros compañeros hacer un congreso de seminaristas en Castel Gandolfo en diciembre del 98, y le pedí permiso al obispo y pude estar un mes allá en Italia. Okay. Luego regreso al seminario, hice un año de teología y nuevamente me proponen hacer un periodo de formación, pero ya por casi 2 años, 1 año y 7 meses, donde también estuve conociendo la espiritualidad. Digamos que la renovación carismática me lleva al seminario y los focolares me hacen comprender un poco más la vivencia de la Iglesia universal, y que también ellos tienen no solamente la parte de la espiritualidad, de la fraternidad universal y de la unidad, sino también la música, porque a nivel católico los focolares son muy ricos en lo que es la parte artística, la parte de música, que eso es una fusión, que de ahí nace la influencia musical de Héctor Di María. Renovación carismática, focolares, y nace lo que ahora hago con la música. Qué sabroso, qué bueno. Y luego entonces, a ver, porque ya la gente entonces te ubica con que estoy hablando con un sacerdote, pero resulta que no. ¿Qué pasó luego? Sí, bueno, luego, como ya dije hace poco, comencé en el seminario cuando tenía 17 años, experimenté la vida del seminario, que es muy rica, la formación, los estudios, no solamente de filosofía, sino de idioma. Ya aprendí, formaba parte de la coral, aprendí el canto polifónico, aprendí el canto gregoriano, aprendí un poco lo que es la parte de música. Y cuando ya maduré mi vocación cristiana, sentí que no era por allí el camino a la consagración definitiva, entonces me detuve, 2º año de teología. Y fue cuando comprendí que para servir al Señor no necesariamente tenía que portar un hábito, con todo el respeto a mis hermanos sacerdotes, a las religiosas, sino que mi vocación era dentro de la iglesia, pero en el camino laical, ¿verdad? Y fue cuando me retiro del seminario, todo fue muy normal, el obispo lo aprobó, y me pongo a dar clases de educación y a formar parte de la pastoral juvenil, cuando 2 años después ya no estaba en el seminario, trabajando en la pastoral juvenil de Cabimas de la diócesis. Fue cuando pude casarme, luego de haber tenido esa experiencia ya fuera del seminario, 2 años de haber experimentado un poco la vida, digamos, como soltero, como joven, y cuando decido luego casarme con la que actualmente es mi esposa. Es tu esposa. Y tienes 2 hermosos hijos. Sí, claro correcto. que sí. Ahora entonces, ya que sabemos algo de tu historia personal, vamos a descubrir ahora cuál ha sido tu discografía y queremos que nos cantes algo. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima pauta. No se aparte de nuestra sintonía, que ya volvemos con más de Pachamo.